Bueno, este primer video correspondiente al momento intermedio de unidad 1, introducción al procesamiento digital de señales, explicaremos el algoritmo transformada discreta de Fourier, DTF. El grupo de trabajo colaborativo, el grupo es 38, el tutor es Mauricio Alberto García, los integrantes son Jorge Luis Vargas Guerrero, Paola Andrea Cleves, Leonardo Andrés Vaquero Osorio y Edwin Isaac Mir Pérez. El marco teórico, vamos a explicar unos conceptos. La transformada discreta Fourier es una herramienta matemática muy importante y se utiliza en diferentes campos como aplicaciones en óptica, acústica y física cuántica, teoría de sistemas y tratamiento de señales, reconocimiento de voz y probabilística y sistemas de comunicaciones, etc. La transformada de Fourier se emplea en señales aperiódicas. Esta vendrá siendo la ecuación de transformada discreta Fourier, x de k, que va a ser igual a n-1, la sumatoria de n igual a 0, de x de n, la exponencial de menos j2pi sobre n por k y por n, donde este n vendrá dando el periodo. Vamos a utilizar la herramienta de MATLAB. La definición del funcionamiento de MATLAB es un programa para realizar cálculos numéricos con un vector y una matriz. Como caso particular puede también trabajar con números escalares tanto reales como complejos, con cadenas de caracteres y con otras estructuras de información más complejas. También tiene un lenguaje de programación propio. El ejercicio propuesto es la tarea 2, donde el estudiante del grupo se apoyará en la búsqueda de un algoritmo de la DTF, transformada discreta de Fourier, que funcione en MATLAB. Para probar el algoritmo que funciona, comprobará los resultados con la función de MATLAB FFT. A continuación explico la implementación del código de MATLAB. Se declara una señal de 4 muestras mediante X vector. Vamos a decir que es una señal periódica y que se repite. ¿Por qué periódica se repite? Porque va a ser 2, 3, menos 1 y 4, 2, 3, menos 1 y 4, 2, 3, menos 1 y 4, 2, 3 y menos 1 y 4. Por lo tanto es periódica y se repite. N, vamos a declarar una variable n, donde va a ser la longitud de x. La longitud es simplemente el número de elementos para una matriz con más dimensiones. La longitud es el máximo del tamaño, entonces el máximo de tamaño de esta longitud de vectores va a ser entonces el 4. Toma ese valor y x igual a se declara esta función que va a ser 4,1. Lo que hace es que genera una matriz de ceros con 4 filas y una columna donde se van a colocar las sucesiones. Se declara entonces el for. El for inicializa, se calcula el número de datos del vector comenzando desde k igual a 0 y con la longitud de la muestra n, que va a ser la dimensión. Entonces va a tomar los valores 0, 1, 2 y 3. El for n igual a 0 va a ser n menos 1, siendo n igual a 0 donde inicializa la sucesión de la longitud del vector o muestra de la señal. En total son 4. Entonces inicializará en n igual a 0 y n menos 1, que como vemos aquí reemplazamos este n que va a ser 4. 4 menos 1 pues me va a dar 3. Por lo tanto va a empezar desde 0, 1, 2, 3 y termina el programa. Entonces para la parte de k, como dice en la fórmula, x de k va a ser esta parte de acá y va para la de n va a ser esta parte donde está x de n más 1, pues n más 1 porque no puede tomar valores de 0, pero comenzará en la posición 0, y x mayúscula donde están los vectores de columnas de ceros, y k toma valores de 0, 1, 2 y 3 y n valores de 0, 1, 2 y 3 hasta llegar a la longitud dada anteriormente. N vendrá siendo pues la longitud y tomará esos valores hasta terminar el programa, donde pues finalizamos con un en el ciclo del for, este primer ciclo, y este otro ciclo lo finalizamos aquí, perdón. Para la visualización de estas gráficas vamos a crear primero una variable que va a ser t igual a 0 hasta n-1. T vendrá dado por la posición
las posiciones de 0 a 3, por lo tanto hay 4, y después se crea una función subplot 3, 311. Esta es una función para graficar donde el subplot crea una matriz y con una posición. Entonces esta matriz es la matriz de la imagen y P viene siendo la posición que ocupa cuando al momento de implementarlo en MATLAB. El step TX se traza una secuencia de datos X y se especifican los valores de T que van a ser 0, 1, 2 y 3. Se declara el X, otra función que es XLab, que etiqueta el eje X con el número de tiempos. El XLab etiqueta también con la amplitud. También crea el título de la gráfica con esta función. Después el subplot, otra vez seguimos con el subplot. Esta es una función para graficar donde el subplot va a ser MNP. MN será la matriz de la imagen y P viene siendo la posición que ocupa. Creamos otra vez un step. El step se traza una secuencia de datos X, pues esos ya son los hallados anteriormente, y se especifican los valores que van a ser desde 0 hasta 3 por el T que ya habíamos calculado anteriormente. Se crea otra etiqueta en el eje X con frecuencia, o sea que en el eje X va a estar la frecuencia. Se crea otra etiqueta YLab que es para el eje Y, donde va a estar este valor de magnitud, y el título que va otro título para la gráfica, que se coloca el título de la gráfica respuesta a la magnitud, y se crea otro subplot. Esta es una función para graficar donde el subplot va a ser, como lo dije anteriormente, MN P, que esto es una matriz, y con la posición que la da el tercer término, que va a ser la tercera gráfica. Se crea otro step T y se halla el ángulo de todos los valores que calculamos. Se traza la secuencia de datos de los ángulos y se especifican los valores de 0, 1, 2 y 3 con el T. El XLED se etiqueta el eje X con la frecuencia, y el level se etiqueta el eje Y con la fase. Se coloca el título de la gráfica, que va a ser el dominio de la frecuencia, respuesta de fase. Se coloca el X para comparar la magnitud, y se coloca el ángulo en todos los parámetros para la fase. Entonces aquí yo hice en el Excel para calcular el ángulo y la magnitud. Entonces, para calcular el ángulo es tangente a la menos 1 de beta sobre alfa. Entonces yo ya lo implementé en MATLAB el algoritmo. Ahí, como podemos ver, la secuencia, el for y los parámetros ya hallados de cada x1, x0, x1, x2 y x3, donde nos da un resultado. Este es el resultado, y para este resultado tendríamos que hallar el ángulo. Entonces para entonces sería este vendría siendo A y este vendría siendo B. Entonces A vendría siendo 8 y B vendría siendo 0. Por lo tanto el primer término es 0. Intentemos con otro número complejo. Puede ser entonces con este 3, donde el 3 es el A y el número complejo viene siendo 1. Listo. Entonces ya nos da el ángulo mediante la función de arcotangente, pues se puede hallar en Excel. Para la magnitud, para hallar la magnitud, por ejemplo para el segundo, entonces el primero es 3 y el segundo es 1, y pues
Aquí lo que hicimos es, pues como se ve acá, reemplazamos cada uno y se le damos al cuadrado, lo sumamos y sacamos raíz, y pues este es el resultado. Para las gráficas, estas vendrían siendo ya las gráficas. Entonces se calculaba pues la frecuencia, el dominio de la frecuencia y la fase, la magnitud y la amplitud de cada una de las funciones que se hallaron. Y este ya sería finalizado la explicación del algoritmo. Muchas gracias.